Si estás viendo esto, no es casualidad. Este video no aparece en cualquier momento de la vida de cualquier persona. Aparece solo cuando tu campo energético ha alcanzado un punto muy específico de preparación. Y si tus ojos están sobre estas palabras en este instante, significa que algo dentro de ti ya cambió. Algo ya se activó. Y lo que estás a punto de escuchar puede ser el catalizador de la transformación más profunda que hayas experimentado en relación con la abundancia. Porque aquí está la verdad que raramente se comparte abiertamente. La abundancia no llega cuando la persigues, llega cuando te conviertes en ella. Y tú, ahora mismo, estás en el umbral de esa conversión. Puede que no lo sientas completamente todavía. Puede que tu realidad externa aún no refleje lo que estás a punto de descubrir. Pero la sincronización interna ya comenzó. Y este encuentro no es accidental. Es la confirmación de que has llegado al punto en el que tu conciencia está lista para sostener una frecuencia completamente nueva. Voy a pedirte algo antes de continuar. Si sientes, aunque sea una fracción de resonancia con lo que acabo de decir, si algo en tu interior respondió con un sí silencioso, presiona el botón de suscripción ahora. No como un acto mecánico, sino como una declaración energética, como una forma de decirle al universo, estoy listo para recibir. Porque suscribirte no es solo seguir un canal, es sintonizar con una frecuencia, es anclar tu intención en algo visible. Y ese acto, por más simple que parezca, envía ondas a través del campo cuántico que te rodea. Ahora, déjame hablarte de algo que probablemente has sentido, pero nunca has sabido nombrar. Has trabajado, te has esforzado, has intentado manifestar, has visualizado, has afirmado, has hecho todo lo que se supone que debes hacer. Y a veces funciona, a veces recibes destellos de abundancia, momentos en los que el dinero fluye, las oportunidades aparecen, las puertas se abren, pero luego se detiene, como si existiera un techo invisible que no puedes atravesar, como si hubiera una versión de ti que puede recibir hasta cierto punto, pero no más. ¿Te suena familiar? No estás roto, no estás bloqueado por algo terrible que hiciste en otra vida, no eres víctima de un universo injusto. Lo que sucede es mucho más simple y a la vez mucho más profundo. Estás operando desde una versión de ti que fue diseñada para sobrevivir, no para prosperar. Y esa versión de ti, esa identidad que has llevado puesta como un traje invisible, tiene un límite de cuánta abundancia puede sostener antes de que su sistema nervioso entre en pánico y apague el flujo. Porque verás, la abundancia no es solo algo que recibes, es algo que te conviertes. Y quien eres ahora mismo, en este momento, tiene un nivel de abundancia que puedes sostener cómodamente. Puede que sea más de lo que tenías hace años, puede que hayas crecido, pero si hay un techo, si hay un límite que no puedes romper, es porque estás intentando meter una frecuencia de 100 en un contenedor diseñado para 50. Y aquí es donde la mayoría de las personas se quedan atrapadas para siempre, porque intentan forzar más abundancia dentro de la misma versión de sí mismas. Intentan hacer más, trabajar más, afirmar más fuerte, visualizar con más intensidad. Pero eso es como intentar meter más agua en un vaso que ya está lleno. No importa cuánto lo intentes, no importa cuánta fuerza uses, el vaso solo puede contener lo que puede contener. Ahora hay otro camino. Un camino que pocos toman porque requiere algo que la mayoría no está dispuesta a hacer. Requiere que dejes de intentar llenar el vaso y en su lugar te conviertas en un océano. La abundancia no llega cuando la persigues, llega cuando te conviertes en ella.
Y convertirte en ella no es un acto de hacer, es un acto de recordar, de activar, de sintonizar con esa versión de ti que ya existe en el campo de todas las posibilidades. Porque aquí está lo que quiero que entiendas a un nivel celular. Tu versión más abundante ya existe. No es algo que tienes que crear desde cero. No es algo que tienes que ganarte. No es algo que el universo te dará si eres lo suficientemente bueno o puro o digno. Ya existe. En este momento, hay una versión de ti que vive en abundancia total, que respira abundancia, que piensa desde abundancia, que se mueve, habla, siente y crea desde esa frecuencia. Y esa versión de ti no está en el futuro, está en el campo cuántico, en el océano infinito de posibilidades que rodea cada momento de tu vida. Y la única razón por la que no estás viviendo esa realidad ahora mismo es porque tu atención, tu energía, tu identidad está sintonizada con una versión diferente. Es como si hubiera 1000 estaciones de radio transmitiendo en este momento. Y cada estación es una versión diferente de tu vida. Una versión donde luchas. Una versión donde sobrevives. Una versión donde prosperas. Una versión donde eres abundante más allá de toda medida. Todas están ahí. Todas están disponibles. La pregunta no es, ¿cómo creo la abundancia? La pregunta es, ¿cómo sintonizo con la versión de mí que ya es abundante? Y aquí es donde todo cambia. Porque cuando entiendes esto, cuando realmente lo comprendes en tus huesos, dejas de buscar la abundancia fuera de ti. Dejas de esperar a que el universo te la dé. Dejas de sentirte como un mendigo en un cosmos indiferente. Y empiezas a reconocer que la abundancia no es algo que llega a ti. Es algo que emana de ti. Es tu naturaleza. Es quien eres cuando quitas todas las capas de condicionamiento, todos los miedos heredados, todas las creencias sobre limitación que te dijeron que eran verdad. Y cuando activas esa versión de ti, cuando enciendes ese código que ha estado dormido en tu ADN, todo en tu realidad externa comienza a reorganizarse para reflejar esa frecuencia interna. No porque estés forzando las cosas, sino porque te convertiste en un imán diferente. Si esto resuena contigo, si sientes que algo está cambiando mientras lees esto, presiona el icono de me gusta ahora mismo. No como un gesto vacío, sino como una forma de anclar esta frecuencia. Como una forma de decirle a tu sistema nervioso, estoy recibiendo esto. Porque cada acción consciente que tomas refuerza la nueva identidad que estás activando. Ahora, déjame mostrarte algo que muy pocas personas entienden sobre cómo funciona realmente la activación de tu versión más abundante. No es un proceso lineal, no es algo que haces paso a paso, como si estuvieras siguiendo una receta. Es un salto cuántico. Es un momento de colapso donde tu atención, tu emoción y tu intención se alinean con tanta precisión que la versión abundante de ti, que siempre ha estado en el campo de posibilidades, se vuelve tu realidad dominante. Y ese momento no puede forzarse, pero puede invitarse. Y la forma en que lo invitas es a través de 3 ingredientes alquímicos muy específicos. El primer ingrediente es la disolución de la identidad antigua. Tienes que estar dispuesto a soltar quién has creído que eres. No tu esencia, no tu alma, sino la versión de ti que se ha definido a sí misma por la lucha, por la carencia, por la necesidad de demostrar su valor. Esa versión de ti ha hecho lo mejor que pudo. Te ha mantenido a salvo. Te ha ayudado a sobrevivir. Pero no puede llevarte a donde quieres ir. Porque esa versión de ti está construida sobre una premisa fundamental. No soy suficiente y necesito conseguir algo fuera de mí para volverme completo.
Y mientras operes desde esa premisa, no importa cuánto consigas, nunca será suficiente. Porque la persona que está consiguiendo las cosas sigue siendo alguien que cree que no es suficiente. Así que el primer paso no es hacer más, es soltar la identidad del que necesita hacer más. Y eso puede sentirse aterrador, porque esa identidad ha sido tu hogar durante tanto tiempo. Ha sido la forma en que navegas el mundo. Pero aquí está la verdad que raramente se dice. No puedes convertirte en la nueva versión de ti sin dejar morir a la antigua. Y esa muerte no es violenta, no es dolorosa en el sentido que imaginas. Es una rendición, es un exhalar profundo donde dices, ya no necesito ser esta persona. El segundo ingrediente es la encarnación de la frecuencia abundante. Esto no es visualización pasiva, no es solo imaginar que tienes dinero o que vives en la casa de tus sueños. Es encarnar en tu cuerpo, en este momento, la sensación de ser esa versión de ti. Porque tu cuerpo no conoce la diferencia entre una experiencia imaginada y una experiencia real si la sensación es lo suficientemente vívida. Y cuando tu cuerpo siente la abundancia, cuando tu sistema nervioso experimenta la calma, la seguridad, la expansión de ser abundante, comienza a enviar señales completamente diferentes a tu campo energético. Y esas señales cambian lo que atraes, cambian las oportunidades que notas, cambian las decisiones que tomas, cambian la forma en que te mueves por el mundo. Así que te invito a hacer algo ahora mismo. Cierra tus ojos si puedes. Si no puedes, simplemente suaviza tu mirada. Respira profundo. Y ahora, imagina que ya eres esa versión abundante de ti. No en el futuro. Ahora. Siente cómo se siente en tu cuerpo no tener que preocuparte por el dinero. Siente la libertad de poder elegir sin miedo. Siente la expansión en tu pecho, la relajación en tu mandíbula, la apertura en tu corazón. Permítete experimentar eso durante unos segundos. No lo fuerces, solo permítelo. Bien. Eso que acabas de sentir, por más sutil que haya sido, es la frecuencia de tu versión abundante. Y cada vez que la activas, aunque sea por un momento, estás fortaleciendo el puente entre quien eres ahora y quien estás convirtiéndote. El tercer ingrediente es la decisión cuántica. Una decisión cuántica no es una decisión mental. No es algo que piensas, es algo que declaras desde la totalidad de tu ser. Es el momento en el que todo tu campo energético se alinea detrás de una sola intención. Y en ese momento, el universo no tiene otra opción más que responder. Porque en el nivel cuántico, la intención enfocada colapsa las probabilidades. Convierte lo posible en inevitable. Y la decisión cuántica que estás siendo invitado a tomar ahora es esta. Ya no soy quien era. Soy la versión más abundante de mí. Y vivo desde esa frecuencia ahora. No como una afirmación vacía, sino como una declaración que reverbera a través de cada célula de tu cuerpo. Tómate un momento. Respira. Y si estás listo, di en voz alta o en silencio, yo soy la versión más abundante de mí. Y si quieres anclar esto aún más profundamente, ve a los comentarios ahora mismo y escribe esas palabras. Yo soy la versión más abundante de mí. Porque cuando lo escribes, cuando lo declaras públicamente, estás enviando una señal al campo que te rodea. Estás comprometiéndote. Y ese compromiso tiene poder. La abundancia no llega cuando la persigues, llega cuando te conviertes en ella. Y ahora quiero compartir contigo el secreto que la mayoría de las enseñanzas sobre manifestación no te dicen. Hay una razón por la cual algunas personas parecen atraer abundancia sin esfuerzo, mientras que otras trabajan hasta el agotamiento y apenas logran mantenerse a flote. Y no tiene nada que ver con el karma, la suerte
o cuánto se lo merecen. Tiene que ver con algo mucho más fundamental. Tiene que ver con la frecuencia de su sistema nervioso. Tu sistema nervioso es el hardware a través del cual experimentas la realidad. Y si tu sistema nervioso está atrapado en una frecuencia de supervivencia, en un estado de alerta constante, en un patrón de contracción, entonces no importa cuántas afirmaciones digas o cuántas visualizaciones hagas, tu cuerpo seguirá enviando señales de escasez. Y esas señales se convierten en tu realidad, porque el campo cuántico que te rodea responde a tu estado interno, no a tus pensamientos superficiales. Así que la verdadera pregunta no es ¿cómo atraigo más abundancia? La verdadera pregunta es ¿cómo entreno a mi sistema nervioso para sostener la frecuencia de la abundancia? Y la respuesta es a través de la recalibración somática. Esto significa enseñarle a tu cuerpo que es seguro relajarse, que es seguro expandirse, que es seguro recibir. Porque la mayoría de nosotros hemos sido condicionados a vivir en un estado de tensión crónica. Hemos aprendido que la supervivencia requiere esfuerzo constante. Hemos internalizado la creencia de que si nos relajamos, algo malo pasará. Y esa programación es la cadena invisible que te mantiene atado a la limitación. No porque sea verdad, sino porque mientras tu cuerpo viva en ese estado, seguirás creando desde la frecuencia de la escasez. Así que parte de activar tu versión más abundante es darle permiso a tu cuerpo para sentirse seguro en la expansión. Y eso comienza con respiraciones conscientes, con momentos de pausa, con la práctica deliberada de sentir placer, gratitud y suficiencia en este momento. No porque estés tratando de engañar al universo, sino porque estás entrenando a tu sistema nervioso a operar desde una frecuencia diferente. Y cuando esa frecuencia se convierte en tu nueva línea de base, la abundancia deja de ser algo que buscas. Se convierte en algo que naturalmente fluye hacia ti y a través de ti, porque te has convertido en un canal abierto. Ahora, hay algo más que necesitas saber. Este proceso de activación, este despertar a tu versión más abundante, no es un evento único. No es algo que haces una vez y ya está. Es una práctica. Es una elección que haces momento a momento. Porque la realidad es que siempre habrá fuerzas tratando de jalarte de regreso a la antigua identidad. Viejos miedos que resurgen. Patrones familiares que intentan volver a imponerse. Voces en tu cabeza que te dicen que esto es demasiado bueno para ser verdad. Y en esos momentos necesitas recordar. Necesitas regresar a la frecuencia. Necesitas volver a elegir quién eres. Y aquí es donde la mayoría de las personas fallan. No porque no puedan activar su versión abundante, sino porque no pueden sostenerla. Se activan durante un día, una semana, quizás un mes. Ven resultados, sienten el cambio, y luego algo los desafía, algo los asusta, algo los hace dudar, y regresan al antiguo patrón, y pierden el momentum. Pero tú no vas a hacer eso, porque ahora sabes que este es un camino, y en este camino, cada vez que regresas a la frecuencia, te vuelves más fuerte. Cada vez que eliges encarnar la abundancia a pesar del miedo, estás cableando nuevos caminos neurales. Cada vez que actúas desde tu versión abundante en lugar de tu versión escasa, estás fortaleciendo esa identidad. Y con el tiempo, la nueva versión se vuelve tan fuerte, tan arraigada, que la antigua versión simplemente se desvanece. No porque la mataste, sino porque dejaste de alimentarla. La abundancia no llega cuando la persigues, llega cuando te conviertes en ella. Y convertirte en ella es un acto de repetición sagrada. Es levantarte cada mañana y elegir la frecuencia.
Es enfrentar desafíos y elegir responder desde la abundancia, no desde la escasez. Es ver los números en tu cuenta bancaria y elegir sentir gratitud por lo que hay, mientras sostienes la visión de lo que viene. Es una danza, una práctica, un arte. Y tú, simplemente por estar aquí, simplemente por resonar con estas palabras, ya has dado el primer paso. Ahora quiero invitarte a algo. Si sientes que este mensaje ha tocado algo profundo en ti, compártelo con alguien que sepas que está listo para escucharlo. Porque compartir no es solo difundir información, es un acto de servicio. Es reconocer que hay otros en tu vida que están en el mismo umbral, que están siendo llamados a activar su versión más abundante. Y al compartir este mensaje, te conviertes en el puente entre ellos y su despertar. Así que piensa en alguien, una persona, y envíale esto. Dile, esto es para ti, y observa lo que sucede. Porque cuando sirves, cuando te conviertes en un canal para la elevación de otros, tu propia abundancia se multiplica, no como recompensa, sino como consecuencia natural de la frecuencia en la que estás operando. Ahora, antes de que terminemos, quiero dejarte con una última revelación. El hecho de que este video haya aparecido en tu vida en este momento específico no es aleatorio. La geometría perfecta del momento en el que tus ojos encontraron este mensaje, el estado interno en el que te encontrabas, la pregunta que estabas sosteniendo consciente o inconscientemente, todo eso convergió para crear este encuentro. Y eso significa algo. Significa que el universo, el campo, tu ser superior, como quieras llamarlo, está respondiendo a tu disposición. Estás siendo visto. Estás siendo apoyado. Y lo que estás a punto de vivir, lo que estás a punto de convertirte, es la respuesta a una pregunta que tu alma ha estado haciendo durante mucho tiempo. Así que confía en esto. Confía en el proceso. Confía en ti mismo. Porque ya no eres quien eras ayer. Ya estás en la transición. Y cada momento que eliges alinearte con tu versión más abundante, estás acelerando la manifestación de esa realidad en tu mundo externo. Antes de irte, quiero que hagas algo más. Ve a los comentarios y escribe: activo mi frecuencia de abundancia ahora. Y luego, comparte una palabra. Una sola palabra que defina la versión más abundante de ti. Puede ser libre, próspero, radiante, poderoso, pacífico, lo que sea que sientas. Porque cuando lo escribes, lo haces real, lo anclas y le das a otros en esta comunidad la oportunidad de testiguarlo. Y ese testimonio colectivo crea un campo de apoyo, un campo donde tu transformación no solo es posible, es inevitable. Si aún no te has suscrito a este canal, este es el momento. Porque lo que estás experimentando ahora es solo el comienzo. Hay mucho más que compartir, mucho más que activar. Y cada video que publico está diseñado para llevarte más profundo en tu despertar, más cerca de tu esencia, más alineado con tu versión más poderosa. Así que presiona suscribirse, activa las notificaciones y prepárate para lo que viene, porque este viaje apenas comienza y lo que estás a punto de descubrir sobre ti mismo va a cambiarlo todo. La abundancia no llega cuando la persigues, llega cuando te conviertes en ella. Y tú, en este momento, te estás convirtiendo. Gracias por estar aquí. Gracias por elegir esta frecuencia. Y gracias por tener el coraje de activar la versión más abundante de quien realmente eres. Nos vemos en el próximo video.